Capítulo 103. El matrimonio, sacramento y significación esponsal y redentora del amor. El autor de la carta de los Efesios, como ya hemos visto hablar de un gran misterio unido al sacramento primordial mediante la continuidad del plan salvífico de Dios, también él se remite al principio, como había dicho Cristo en la conversación con los fariseos en Mateo 19:8. Citando las mismas palabras y diciendo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso está en Génesis 2:24. Ese misterio es grande, y es sobre todo el misterio de la unión de Cristo con la Iglesia, que el apóstol presenta a la semejanza de la unidad de los esposos, y lo aplicó así. Y además, yo lo pongo también aplicado a Cristo y a la Iglesia. Y está en Efesios 5:32, así que nos encontramos en el ámbito de la gran analogía, donde el matrimonio como sacramento por un lado es presupuesto y por el otro es descubierto, otra vez. Y se presupone como un sacramento de principio humano unido al misterio de la creación. En cambio es descubierto de nuevo como un fruto del amor nupcial de Cristo y de la Iglesia que está vinculado con el misterio de la redención. El autor de la carta de los Efesios, dirigiéndose a los esposos, los exhorta a plasmar su relación recíproca sobre el modelo de la unión nupcial de Cristo y de la Iglesia. Y se puede decir que es presuponiendo la sacramentalidad del matrimonio, en su significado primordial, porque les manda a aprender de nuevo este sacramento a base de la unión nupcial de Cristo y de la Iglesia. Ustedes los maridos amen a sus mujeres, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla, etc. Efesios 5 del 25 y 26. Esta invitación dirigida por el apóstol a los esposos cristianos tiene su plena motivación en cuanto a que ellos, mediante el matrimonio como un sacramento, participan en el amor salvífico de Cristo, que se expresa al mismo tiempo como un amor nupcial de Él a la Iglesia. A la luz de la carta a los Efesios, precisamente como un promedio de la participación de ese amor salvífico de Cristo, se confirma y a la vez se renueva el matrimonio como un sacramento de principio humano, es decir, un sacramento en el que el hombre y la mujer, que son llamados a hacerse una sola carne, participan en el amor creador de Dios mismo y participan en él tanto por el hecho de que, creados a la imagen y semejanza de Dios, han sido llamados en virtud de esta imagen a una particular unión, o una communio personarum. Así como esta unión ha sido bendecida desde el principio, con la bendición de la fecundidad, Génesis 1:28. Toda esta originaria y estable estructura del matrimonio como sacramento del misterio de la creación, según el clásico texto de la carta de los Efesios 5:21 y 22, se renueva en el misterio de la redención, ya que ese misterio asume el aspecto de la gratificación nupcial de la Iglesia por parte de Cristo, y esa originaria y estable forma de matrimonio se renueva cuando los esposos lo reciben como un sacramento de la Iglesia, beneficiándose de la nueva profundidad de la gratificación del hombre por parte de Dios, que se ha revelado y abierto con el misterio de la redención, porque Cristo amó a la Iglesia y se entregó a ella para santificarla. Efesios 5 del 25 y 26. Se renueva esa originaria y estable imagen del matrimonio como un sacramento cuando los esposos cristianos, conscientes de la auténtica profundidad de la redención del cuerpo, se unen en el temor de Cristo. Efesios 5:21. La imagen paulina del matrimonio, asociada al misterio grande de Cristo y de la Iglesia, aproxima la dimensión redentora del amor a la dimensión nupcial, en cierto sentido. Une estas dos dimensiones en una sola, y Cristo se ha convertido en el esposo de la Iglesia y desposado a la Iglesia como su esposa porque se entregó por ella. Efesios 5:25. Por medio del matrimonio como un sacramento y como uno de los sacramentos de la Iglesia, estas dos dimensiones del amor, que son la nupcial y la redentora, juntamente con la gracia del sacramento, penetran en la vida de los esposos. El significado nupcial del cuerpo en su masculinidad y feminidad, que se manifestó por primera vez en el misterio de la creación sobre el fondo de la inocencia originaria del hombre, se une en la imagen de la carta a los Efesios con el significado redentor, y de ese modo queda confirmado y en cierto sentido nuevamente creado. Y esto es importante con relación al matrimonio y a la vocación cristiana de los maridos y de las mujeres. El texto de la carta a los Efesios 5 del 21 al 33 se dirige directamente a ellos y les habla sobre todo a ellos.
Sin embargo, esa vinculación del significado nupcial del cuerpo con un significado redentor es igualmente esencial y válido para la hermenéutica del hombre en general y para el problema fundamental de su comprensión y de la autocomprensión de su ser en el mundo. Es obvio que no podemos excluir de ese problema, o situación más bien dicho, el interrogatorio sobre el sentido del ser del cuerpo y sobre el sentido del ser en cuanto al cuerpo, como hombre y mujer, y de ser cuerpo sobre ese sentido del ser, y esos interrogantes se plantearon así por primera vez en la relación con el análisis del principio humano, y en el contexto del libro del Génesis en cierto sentido, y así fue ese contexto el que exigió que se plantearan. Del mismo modo así lo exige el texto clásico de la carta de los Efesios, y si el misterio es grande, es así de la unión de Cristo con la Iglesia, y este misterio nos obliga a vincular el significado nupcial del cuerpo con su significado redentor. En esa vinculación encuentran los esposos la respuesta a la interrogante sobre el sentido de ser cuerpo, y no solo ellos, aunque sobre todo a ellos se dirige ese texto de la carta del apóstol. La imagen paulina del misterio grande de Cristo y de la Iglesia habla indirectamente también de la continencia por el reino de los cielos, en la que ambas dimensiones del amor nupcial y redentor se unen recíprocamente de un modo diverso que en el matrimonial, según proporciones diversas. ¿Acaso no es el amor nupcial con el que Cristo amó a la Iglesia, a su esposa, y se entregó por ella, una idéntica manera o modo y la más plena encarnación del ideal de la continencia por el reino de los cielos, que se está explicado en Mateo 19:12? ¿No encuentran su propio apoyo en ella todos los que, como hombres y mujeres, al elegir el mismo ideal, desean vincular la dimensión nupcial del amor con la dimensión redentora según el modelo del Cristo mismo? Quieren confirmar con su vida que el significado nupcial del cuerpo de su masculinidad y feminidad, grabado profundamente en la estructura esencial de la persona humana, se ha abierto de un modo nuevo por parte de Cristo y con el ejemplo de su vida a la esperanza unida a la redención del cuerpo, y así pues, la gracia del misterio de la redención fructifica también, más aún, fructifica de un modo especial, con la vocación a la continencia por medio del reino de los cielos. El texto de la carta a los Efesios 5 del 22 al 33 no habla de ellos explícitamente. Ese texto más bien se dirige a los esposos y está construido según la imagen del matrimonio que por medio de la analogía explica la unión de Cristo con la Iglesia. Es una unión en el amor redentor y nupcial al mismo tiempo. Y precisamente ese amor que como una expresión viva y vivificante del misterio de la redención ¿no supera acaso el círculo de los destinatarios de la carta que son circunscritos por la analogía del matrimonio? ¿No abarca a todo hombre y en cierto sentido a toda la creación, como lo denota el texto paulino sobre la redención del cuerpo en la carta a los Romanos 8:23? El sacramento magno o sacramentum magnum en este sentido es incluso un nuevo sacramento del hombre en Cristo y en la Iglesia. Es sacramento del hombre y del mundo, del mismo modo que la creación del hombre como varón y mujer a imagen de Dios fue el originario sacramento del hombre y del mundo. En este nuevo sacramento de la redención está incluido orgánicamente el matrimonio, igual que lo estuvo incluido en el sacramento originario de la creación. El hombre, que desde el principio es varón y mujer, debe buscar el sentido de su existencia y el sentido de su humanidad, llegando hasta el misterio de la creación a través de la realidad de la redención. Allí se encuentra también la respuesta esencial a la interrogante sobre el significado del cuerpo humano y sobre el significado de la masculinidad y feminidad de la persona humana. La unión de Cristo con la Iglesia nos permite entender de qué modo el significado nupcial del cuerpo se completa con el significado redentor, y esto en los diversos caminos de la vida y en las distintas situaciones, no solo en el matrimonio o en la continencia, o sea, en la virginidad o el celibato, sino que también, por ejemplo, en el multiforme sufrimiento humano y más aún, en el mismo nacimiento y muerte del hombre, a través de ese misterio grande de que trata la carta a los Efesios, a través de la nueva alianza de Cristo con la Iglesia, el matrimonio queda incluido de nuevo en ese sacramento de hombre que abraza al universo en el sacramento del hombre y del mundo, y que gracias a las fuerzas de la redención del cuerpo, se modela según el amor nupcial de Cristo y de la Iglesia, hasta la medida del cumplimiento definitivo en el reino de Dios Padre.
El matrimonio como sacramento sigue siendo una parte viva y vivificante de este proceso salvífico.